Hola de nuevo, muy buenas noches. Ahora vamos por la tercera grabación. Y esta es decidir entre ser empleada de una compañía o ser la dueña de tu negocio. Y puedes decidir muchos tipos de posesión del negocio, ya sea que seas emprendedora o que tú pongas un negocio y que esté a tu cargo. Entonces vamos a tomar esas dos partes. ¿Cuáles son los pros y los contras de ser empleado o ser dueño? Y vamos a comenzar con ser empleada. Finalmente esta es una de las primeras opciones que consideramos al empezar a trabajar fuera de casa. Porque ¿qué nos ofrece un empleo? Un empleo nos ofrece, primero que nada, un sueldo estable. Pase lo que pase, hagas lo que hagas, tú vas a tener tu quincena segura. Todos los días 15 y los días 30 de cada mes, o a menos que cobres por catorcena, tienes tu dinero seguro. No importa si trabajas muy fuerte o si realmente haces como que trabajas. Tu sueldo está seguro. Dos, tienes prestaciones. Generalmente las prestaciones de ley, que es el seguro médico. Puedes tener también el aguinaldo, la prima vacacional. Muy probablemente, si es una empresa que genera ventas o que tiene ingresos residuales, tengas un reparto de utilidades que va de acuerdo al tiempo que tú tienes trabajando. Un plan de jubilación. Esto quiere decir que si tú tienes un servicio médico, llegado el tiempo, a la edad de los 65 aproximadamente, vas a tener un sueldo como jubilación. Es una pensión. Una pensión que, bueno, vamos a ser bien honestas, es una pensión bien chiquita en comparación de todo el tiempo que has trabajado. En realidad tú pregúntale a cualquiera que ya recibe su pensión si no es un dinero de risa, que muchas veces ni les alcanza más que para ir sobreviviendo. Si en el tiempo que estuvieron trabajando tuvieron la precaución de comprar su casa y de tener todo amueblado, bueno, pues a lo mejor les será suficiente para irla pasando, pero no es más. Es una jubilación pequeña en realidad. Y bueno, también va directamente proporcional al ingreso que tenías como empleada. Los contras de ser empleado, que ese sueldo es fijo. Primero lo vimos como un pro, porque lo tienes, todo el tiempo lo tienes, de manera segura. Pero al ser fijo, quiere decir que aunque tú trabajes más o trabajes horas extras o sea lo que sea, no ganas más. Y entonces si tienes un imprevisto dentro de tus meses, híjole, pues ya no lo puedes cubrir, porque solamente cuentas con cierta cantidad. Ojalá que nos pueda alcanzar para ir ahorrando, pero no muchas veces es así. Otra más, tienes descuentos de prestaciones. Sí lo has visto en los recibos de pago de muchos empleados, que hay descuentos en la nómina, que entonces aparentemente te ofrecen un sueldo, pero cuando tú ves todas las deducciones que tienes, pues el sueldo real o el dinero en efectivo que recibes es mucho más pequeño, porque se va para el fondo de mil cosas. Hay muchos fondos en los que se va tu dinero, que a lo mejor en algunas ocasiones lo recibes, pero en otras nada más es un descuento. Simplemente ese seguro médico que tenemos o ese servicio médico nos genera un descuento. A veces no lo usas, porque también vamos a ser bien realistas, el servicio médico que ofrece nuestro país pues no es algo como muy agradable. Si tú quieres que te atiendan pronto, pues tienes que enfermarte unos meses antes para que te vayan atendiendo. Eso es bien difícil y la verdad es que pierdes todo un día, muchas veces ni siquiera le atinan a lo que tienes, pues si necesitas medicamentos también necesitas comprarlos por tu cuenta. Bueno, el horario es fijo, fijo en cuanto a la entrada. Sabes exactamente a qué horas entras, pero muchas veces no sabes a qué hora sales, a menos que seas sindicalizada. Y para esto estamos hablando de una empleada con un sueldo bien chiquito, con el sueldo mínimo, que sí, los defiende un sindicato, los defiende entre comillas, porque bueno, si quieres trabajar, hay que trabajar, ¿no? A eso fuiste. Entonces, bueno, el horario fijo es el horario de entrada. El de salida, no lo sabemos. Ese nunca es fijo. Otra cosa, generalmente en los trabajos se establece una competencia deshonesta. Es todos contra todos. Y entre más le podamos echar al nuevo, pues mucho mejor. O en cuanto más podamos impedir su desarrollo, mucho mejor. Porque sentimos que todo el tiempo está en riesgo nuestro puesto. O sienten algunas personas que su puesto está en riesgo.
¿No has oído a alguna mujer grande ya, con muchos años de servicio en un trabajo, que siempre dice, ah, bueno, es que esa jovencita que llegó ha escalado o ha tenido un mejor puesto porque está jovencita, porque tiene bonito cuerpo, porque seguramente ya hizo algo con el jefe? Pero a lo mejor no se ponen a pensar que si ella no ha ascendido, pues porque no ha hecho nada para hacerlo. A veces no es cuestión de suerte, muchas veces no es cuestión de suerte, es cuestión de preparación y de dedicación. Y generalmente la gente que va llegando está a prueba y entonces está demostrando todas sus habilidades. Y entonces, como la mujer que ya estaba establecida en ese puesto tiene miedo de que la desbanquen, pues contra la nueva. Y casi siempre es así en todos los empleos. Existe mucha tensión en el trabajo debido a eso. Te acercas a preguntarle a alguien, oye, ¿cómo hago para solucionar tal o cual necesidad de la empresa? Y nadie te responde. Hazte de cuenta que fuera a perder su lugar por contestarte, por asesorarte, por instruirte para que seas mejor en tu trabajo. Eso es muy malo, es una competencia muy dura, es una labor muy ardua y muy difícil. Y es general, generalmente en las empresas eso ocurre. Bueno, otra cosa, contras de ser empleada, es que nada de lo que está ahí en esa empresa te pertenece, nada. Ni tu escritorio, ni tu silla, ni tu lápiz siquiera. La lámpara que ocupas, la computadora, nada es tuyo. Tú eres un activo más de la empresa, como un mueble más, y nada de lo que está ahí te pertenece. Sacrificas muchas veces a tu familia, porque como decíamos ahorita, sabes a qué horas entras, pero no sabes a qué hora sales. Y muchas veces te pierdes festivales, reuniones escolares, juntas en el colegio de tus niños, tantas cosas lindas. Por no decir que amanezca uno de tus hijos enfermo. ¿Qué pasa en ese caso? Tienes dos opciones. Faltas a trabajar, en cuyo caso te descuentan el sueldo, o lo dejas encargado con alguien y tú te vas a trabajar. Pero honestamente tu cabeza no está en tu trabajo, está con tu hijo enfermo y estás todo el tiempo pensando, ¿le habrán dado el medicamento? ¿Se habrá bajado la fiebre? ¿Eso que tenía lo estarán atendiendo bien? Porque sabes que es tu responsabilidad. Y qué difícil. Muchas mujeres decidimos crecer a costa de nuestros hijos. Y cuando digo a costas, pues tampoco es por maldad, porque lo que hacemos es en beneficio de ellos, económicamente. Pero en tiempo, ¿quién sustituye el papel de una madre en casa? Nada, ni nadie lo puede sustituir. Posiblemente tenga una abuelita muy cariñosa, pero es una abuelita, no es una mamá. Y la mamá cumple una función vital en la vida de sus hijos. Muchas veces también es necesario comprar ese tiempo que no permanecemos con los nuestros. Y entonces el niño no tiene a su mamá en los festivales, pero tiene su iPad. O a lo mejor no tiene a su mamá el día de la calentura, pero tiene un Wii. Y entonces, con tal de que los días que estamos en casa no nos estén dando lata, porque estamos todavía resolviendo asuntos del trabajo muchas veces, el trabajo no termina en el momento que salimos de la oficina, sino que a veces todavía es necesario llevarlo a casa. ¡Qué difícil! Porque entonces, ¿quién los atiende? Compramos nanas electrónicas y no lo hacemos por maldad, simplemente que está en juego incluso nuestro ego. Porque oye, si estudié, si soy una profesionista, ¿cómo no voy a desarrollarme en mi esplendor? Si tengo todo mi derecho. Pero hay un tiempo para todo y hay trabajos que permiten hacer esto, crecer y desarrollarte de una manera profesional, pero también desarrollarte como madre. Que ese papel es insustituible. Y lo repito y lo digo con todo mi corazón, insustituible. Otra más, estás a prueba todo el tiempo. Si un día dejas de ser útil, adiós, tú simplemente te vas. Y no hay vuelta de hoja. ¿Por qué? Porque nadie es imprescindible en ese trabajo. Otra más, ascender es difícil y tarda muchos años que eso ocurra. Vamos a pensar en una empleada. Y empleada quiere decir desde la señora de intendencia hasta la directora de un banco. Eso es una empleada.
todas son empleadas por igual. Todas están en nómina, todas están sujetas a que hagan un buen trabajo. Hay un sueldo que ganarse. Si no te desempeñas adecuadamente, adiós, te vas. Así es, tan simple y tan sencillo. Conozco a un señor que alguna vez mencionó que trabajó muchos años para una empresa de mucho renombre que todas conocemos. Y entonces un buen día decidió salirse de ahí. Antes de eso, él puntualmente llegaba a su trabajo, se iba hasta que el último empleado se iba, se sentía dueño y señor de esa compañía y de esa manera trabajaba. Era muy efectivo. Pero el día que se fue, dijo, ajá, ahora sí verán cómo les va a ir. Se paró al otro lado de la calle, esperando que la empresa se derrumbara sin él. Y no pasó nada. Ahí fue cuando comprendió que nadie es imprescindible, que los trabajos siguen funcionando contigo o sin ti. Pero qué chistoso que damos la vida en ese trabajo, a costa de lo que más amamos. Porque yo no conozco una mamá que diga que para ella sus hijos no son importantes. Precisamente por eso están en ese empleo, dándolo todo, sudándolo todo para traerles a sus hijos lo necesario económicamente hablando. Nada más en eso, porque nada sustituye el papel de una madre en casa. ¿Tú has escuchado a algún empresario que se queje de esa manera? ¿O que no esté presente con sus hijos? ¿Alguna mujer que trabaje como dueña de un negocio? Ahora vamos a hablar de la parte de las emprendedoras. Y yo creo que eso lo vamos a hacer hasta el siguiente video, porque en este momento pues el tiempo ya no nos lo va a permitir, pero de todas maneras sí lo vamos a hacer. Claro que esto es mi propia percepción y estoy hablando de acuerdo a mi experiencia. Experiencia que nadie me ha contado porque he estado en las dos vertientes del trabajo. Siendo empleada, en donde me fui después de 11 años de servicio, ¿cómo llegué? Y no cómo llegué. De una mala manera, sin liquidación, sin lo que yo creía justo para mí, después de 11 años de servicio, en donde yo no trabajé para una empresa, trabajé con una empresa, con singular pasión. Eso era mío y muchas veces a mis hijos los dejé con fiebre, con varicela, y mi cabeza estaba con ellos y mi cuerpo estaba en el trabajo. Me sentía la mujer más triste del mundo, porque a sus festivales de la escuela yo no podía asistir. Y eso me dolía muchísimo. Pero bueno, entonces decidí probar la otra cara de la moneda, y en donde difícilmente me voy a arrepentir de haberlo hecho, porque todo lo que pase o deje de pasar depende solo de mí, de mi capacidad, de mi pasión, de mi entrega, de lo que yo esté dispuesta a dar, porque de esa misma manera lo voy a recibir. No hay vuelta de hoja. Ahora sí, ¿conoces alguna empleada que al final de sus días o en el momento de su jubilación haya dicho, cómo lamento no haber pasado más horas con mi jefa? O cómo lamento no haber pasado más horas en el trabajo. Yo no conozco a alguien que haya dicho eso. Sin embargo, sí conozco a mucha gente que se lamenta eternamente diciendo, ¿cómo es que no pasé más tiempo con mi familia? Hubiera dado todo lo que tengo por haberme estado presente en el momento que mis hijos empezaron a caminar, cuando dijeron por primera vez mamá, cuando aprendieron a ir al baño. Esos son logros personales, de familia, de mamá con hijo. Y esas cosas muchas veces es necesario perdérselas. Cuando la primera vez que mi hija tuvo un novio y llegó corriendo y se lo contó a la muchacha, porque yo no estaba. O la primera vez que sufrió su primer desengaño y llegó corriendo y se lo contó a sus amigas, que en su poca experiencia le dijeron, haz esto, haz lo otro, haz aquello más. Y yo no estaba presente. Ojalá que si en algún momento tú tienes ganas de cambiar la historia, lo consideres. Consideres el hecho de ser una emprendedora, porque vale la pena. Porque sigo pensando que vale la pena. Y ese plan de jubilación que tienes en una empresa común, lo puedes tener en una empresa que te permita crecer a tu ritmo y estar presente en los momentos importantes. Bueno, hasta aquí llegamos con la parte de pros y contras de ser una empleada. Y hablamos que empleada es todo.